hay una pregunta que se ha convertido en un clásico moderno, especialmente pues entre los aficionados a los cómics de superhéroes, muy especialmente además con el tema del éxito bestial que han tenido los superhéroes en el tema de la televisión y el cine y demás, ¿no? De pronto se ha convertido en una pregunta general que viene a ser algo así como: ¿tú eres fan de DC o de Marvel? Vale, a principios de los 90, a partir de 1992, hubo un breve momento de especulación total y de locura en el mundo del cómic, en el cual tuvimos una tercera opción a Marvel y DC, que no era otra que Image Comics. Había una generación, especialmente adolescentes de la época, que de repente decían: no, este es mi sello, yo lo que quiero es cosas nuevas, cosas espectaculares, quiero violencia, quiero dibujos que se salgan de las páginas, quiero autores que actúan como superestrellas y sobre todo también quiero historias que no tengan 30 años de trayectoria previa, ¿no?, a lo que yo estoy leyendo. Y así es como apareció pues una colección como puede ser Spawn, que es de la que estamos viendo bastantes números aquí encima de la mesa con estas letras espectaculares noventeras, que como nuevo personaje necesitaba también traer sus antagonistas, sus malos, para entendernos, ¿no? Vale, a partir del número 2 empezamos a familiarizarnos con un malo que era este hombre con el peor nombre, mejor nombre, no sé, decidme vosotros, de la historia de los cómics. Muy mal traducido al español, porque ya sabéis qué significa, pues eso, Violator. Y en cuanto a aspecto, pues bien, venía a ser una suerte de payaso satánico, no demasiado higiénico y con un, en fin, aspecto rechoncho, ¿no?, que se mueve en los callejones y que después resulta que tenía un lado negativo. Y bueno, negativo, para mí positivo, pero bueno, tenía un lado secreto que era convertirse en un demonio sanguinolento y con mucho gusto por arrancar los corazones de los pechos de sus víctimas, ¿no? Este era Violator, el asesino violador, que Todd McFarlane, el dibujante, pues dibujaba con todo tipo de desproporciones y con líneas sucias, que era marca de la casa en esta época de los 90. La cosa es que este malo tenía mucho humor negro y tenía un rollo muy socarrón, que en los años 90 también se llevaba bastante. Personajes así que fuesen ganándose pues un poco también la simpatía del público, aunque fuesen absolutamente malos en su actitud. Y bueno, pues en estos números os los estoy enseñando, a pesar de que ya hemos visto en el canal algunos vídeos en los cuales sale Violator, en el cual se le presentó y en el cual tuvieron sus primeras peleas y tal. Aquí tenemos esa tremenda portada con los dientes llenos de babas. Básicamente es una portada en la cual, como veréis, la boca ocupa media portada, literalmente, de lo que estamos viendo. Y a partir de aquí se dan una serie de acontecimientos bastante llamativos, que creo que son divertidos para hablar de cómo estaba el panorama en aquella época y también del cómic en concreto que vamos a estar hojeando hoy. Vale, resulta que estos cómics que vendieron tan bien y que a los que éramos muy jóvenes en esta época pues nos volvieron locos, los cómics de Image Comics, cosecharon unas críticas horribles. Fueron puestos a parir por la crítica, que dijo que eran cómics, que eran espectáculo gratuito, despliegues de acción y violencia que no tenían ningún sentido, poses de tías con físicos de Playboy que eran también totalmente gratuitos, que no había historia detrás, que no había un guionista, no había mentes, no había nada. Bien, el señor Todd McFarlane, ¿vale?, el autor de Spawn, que es un tipo, pues, que es muy cabezón, es una persona de estas que se pican, el tipo de persona que no quieres jugar un partido de ningún deporte contra él porque sabes que vais a acabar o en una pelea o mal, o vais a dejar de ser amigos. Decidió traerse a su colección durante unos cuantos números a los mejores guionistas de Estados Unidos, a los guionistas más premiados de aquel momento, ¿no? Y esto nos trajo de vuelta al mundo del cómic al señor Alan Moore, en este cómic que además dentro de poco cogeremos en el canal porque nos toca dentro de poco ojear este cómic y hablar de su historia. No voy a hablar más de él, simplemente su protagonismo en este caso es que nos trajo de vuelta al autor de Watchmen, al autor de V de Vendetta, al autor de La Cosa del Pantano, un monstruo que por cuestiones de mercado, de tema de derechos de autor y todos estos rollos, había decidido no trabajar con Marvel ni DC directamente, desencantado del medio se había salido, y Todd McFarlane le invitó a trabajar en su Spawn. Y bueno, digamos que el propio Alan Moore, al encontrarse este universo tan loco y tan lleno de guiones que no tenían sentido, y ver que tenía tanta libertad para hacer lo que le diera la gana y no tenía que responder por hacer buenas historias, empezó a aceptar hacer cómics otra vez. Y esto nos lleva a este cómic protagonizado por Violator, este personaje que nos encontramos una vez más, que ya lo hemos conocido en Spawn anteriormente, pero aquí pues aparece con protagonismo absoluto. Todo parecía señalar que este iba a ser un cómic, una vez más, que iba a ser un despliegue de acción sin sentido, pero resulta que la firma de Alan Moore, evidentemente,
convierte el cómic en otra cosa, lógicamente. Y bueno, ¿qué otra cosa es? ¿Qué podríamos esperarnos? Si estamos hablando de una persona como Alan Moore, ¿no? Que es conocido por hacer guiones densos, con múltiples niveles de lectura, que reflexionan sobre el poder, sobre la política, sobre la religión. Aquí uno podría esperarse que hubiese aquí como una historia complicadísima, ¿no? Un Kubrick del cómic. Pues nada más lejos de la realidad. Imposible. Aquí lo que nos encontramos es una historia que es puro y duro humor desde el principio, que parte de la base de lo que pasó en Spawn, es decir, que Violator se había quedado sin poderes y se había convertido en el payaso satánico y la mafia se lo quiere cargar, básicamente. A partir de aquí enganchamos un chiste tras otro. Por ejemplo, este es el tipo de cómic que le podría encantar a la gente que le gustaban los cómics de Lobo. Lobo pues también tenía este rollo de la violencia a un nivel tan extremo que era casi surrealista, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo están intentando tirar a Violator directamente tirarle por el puerto, ¿no? Tirarle al mar con las clásicas piezas de cemento en los pies y cómo sobrevive y al final acaba, pues, sacando una pistola por la boca de un mafioso. Y básicamente, pues, nos encontramos aquí escenas de tiroteos y demás, mientras todo esto está siendo visto desde el infierno por unos personajes que de primeras no sabemos quiénes son, aunque lo adivinamos por sus diálogos, que tienen la capacidad de poder ver lo que está sucediendo en la Tierra a través de charcos de sangre, de víctimas sacrificadas. O sea, esto es metal, esto es satanismo, esto es oscuridad. Pero es una oscuridad tan oscura que lo único que puedes hacer es reírte. De hecho, aquí aparece un personaje, fijaos, aquí tenemos buena parte de los años 90, mirad esos bíceps hinchados, esa mandíbula cuadrada, esa cantidad de armas que porta. Esto es un personaje pues, que lógicamente nos lleva a estos tiempos, a esta época, ¿no? La época en la cual se juzgaba más la capacidad para disparar y para aniquilar a gente de un personaje que su profundidad intelectual. Y pues volveremos con él más adelante porque es uno de los chistes / críticas mejor desarrollados por Alan Moore en este cómic. Como es predecible, en este caso, nos encontramos que es una historia de enredo, evidentemente, que está protagonizada por Violator, que se ve encerrado en un centro comercial. Esto nos recuerda a cierta historia de zombies. Y aparece de pronto pues este mercenario contratado por la mafia llamado atención, el Admonisher, que viene a significar algo así como el administrador de castigo o el amonestador, traducido al español. En realidad está claro que es un chiste de Alan Moore para parodiar por un lado al Punisher, ¿no? Que es el personaje obsesivo, ultraviolento, gratuito, antihumano, etcétera, por excelencia. Y por otra parte, a toda esa generación de personajes que en los años 90 habían tenido tanto éxito, que eran pues los Vengadores estilo Arnold Schwarzenegger, personajes traumatizados por su estancia en la guerra, o que habían sido engañados por una corporación cibernética que les había convertido en máquinas de matar. Eso es un poco el concepto. Y directamente el señor Alan Moore decidió que iba a condensar todas esas características en un personaje que iba a ser el psicópata definitivo, que iba a ser el Admonisher. Otro chiste más dentro de una historia llena de bromas que no se puede tomar en serio de ninguna de las formas, ¿no? Y la cosa es que sobre esto nos vamos a encontrar secuencias de acción como esta, en la cual se va tirando encima de lo que sería el recinto del centro comercial y montan una masacre en estas escaleras que estás viendo, las escaleras mecánicas. Esto pues se nota que está narrado de una manera increíble. Alan Moore es conocido por hacer unos scripts para los guiones súper estrictos, en plan dejándole al dibujante claro qué es lo que tiene que dibujar. Y aquí pues se ve que la narración es fina. El dibujante es Bart Sears, que por desgracia no termina, no sé si por cuestión de entregas, imagino que sí, porque es un dibujante con fama de lento, de ser bastante lento. Bart Sears, que hace un trabajo demencial, es un dibujante buenísimo, la línea es increíble. Es un tipo que además, todo esto que sea saturación de detalles, los detalles ultraviolentos, los personajes exagerados, lo dibuja perfecto, es increíble. Pero eso, tristemente en parte no termina el cómic porque, pues imagino que por cuestiones de entregas lo acabó otro dibujante del cual hablaremos ahora un poco más adelante. Bueno, mientras tanto seguimos viendo secuencias muy cachondas de sacrificios en el infierno para poder ver lo que está haciendo Violator en la Tierra por parte de unos demonios que ya tendremos tiempo de conocer. Bueno, de hecho los vamos a conocer en breve, porque como veréis en esta viñeta llena de satanismo en el cual el mundo terrenal se va convirtiendo en una suerte de escena dantesca, de pronto descubrimos... A ver, fijaos en esta página. Vamos a darle un poco de observación a esta página. A ver si sois capaces. Os sugiero que toméis un lápiz y un rotulador, intentéis saturar de demonios
asesinos, psicópatas, obsesos en una página. Mirad qué página. Estos se supone que son los hermanos de Violator, que como veréis se parecen en cierto modo a él. A partir de aquí lo que nos encontraremos básicamente es que los hermanos de Violator básicamente son una panda de homicidas que se lo quieren cargar, pues porque creen que les ha avergonzado como demonios. Y bueno, pues la historia será cómo Violator consigue liberarse de su persecución, ¿no? Mientras tanto, pues eso, le pegarán, le tirarán por el suelo, lo humillarán, le clavarán cristales, huirán del psicópata con armas que va a aparecer ahora en cualquier momento, estilo Arnold Schwarzenegger, Doug Nukem, etcétera, con sus armas, que de repente se convertirá en su enemigo definitivo, dándonos unas secuencias de tiroteos dignas de cualquier videojuego. Además, es que no puedes parar de reírte, porque es que el sentido del humor de Alan Moore es increíble. Cuando no se toma en serio una historia, Alan Moore es un maestro, es absolutamente increíble. Y bueno, básicamente lo que tendremos será eso, o sea, un despliegue de tiros y de imaginería estilo Image Comics de la época a lo bestia. Chistes todo el tiempo, hablando de gore, hablando de morir, hablando de infiernos, hablando de cosas de familia, hablando de digamos, desfase, hasta el punto eso, de escenas que podrían ser un poco Ace Ventura, ¿no? De un demonio que se come a este Admonisher y el Admonisher saliendo del estómago de la bestia, totalmente cubierto en sangre y con este grito despiadado. Y bueno, pues eso, más disparos, más violencia. La cosa es que no, tampoco vamos a extendernos más en la historia porque sería, pues eso, ser demasiado reiterativos. En este caso, digamos que a nivel de historia, lo que nos interesa es que aparece de pronto Spawn. Un Spawn que, a ver, la verdad es que nunca me ha gustado este dibujo de Barsies. Es que es un Spawn, está excesivamente mamado. Está mamadísimo. Este Spawn es como que no puede sentarse de la cantidad de músculos que tiene, ¿no? Un Spawn hermoso, bien alimentado. Y aquí es donde viene ya el último número, que es el que dibuja Greg Capullo, ese hombre con el apellido menos afortunado en español de la historia, que sin embargo pues se convirtió en el dibujante que sucedió a McFarlane en Spawn y después ha tenido una carrera súper rica dibujando entre otros a Batman con un nivel fantástico. Nunca ha bajado de nivel de dibujo, un dibujante muy bueno, que aquí está. Aquí le tenemos en tremenda página doble. Vemos a ese Spawn furioso con su puño en verde llama. Y aquí, pues bueno, lo que están haciendo es negociar. Básicamente, Violator le está diciendo, somos enemigos, pero, pues eso, ayúdame a volver a tener poder. Y pues eso, y ya me encargo yo de los demonios. Y bueno, resuelven el asunto y Violator pues consigue otra vez tener el poder. Y a partir de aquí, pues tenemos de vuelta al malo. Esto es como la reposición del malo definitivo, ¿no? Bueno, pues eso. La historia más o menos se seguirá resolviendo. Aparecerá el héroe antihéroe definitivo que todos estábamos esperando durante toda la historia. Habíamos estado esperando el momento en el cual volviese nuestro comedor de corazones favorito. Y a partir de aquí, pues gore, mucho gore. Se los carga a todos, arranca cabezas, arranca dientes, pues eso. Sepulta, mutila, aplasta, grita, insulta. Persigue a mafiosos para cargárselos a todos. Digamos que es como el desfase del malo, ¿no? Toda la historia ha sido ver cómo humillaban al gordo y de pronto, en cuanto el gordo se convierte otra vez en el demonio que era, pues vuelve la violencia. Además, finalmente nuestro querido Admonisher, este loco, acabará en el infierno. Es que es un videojuego, es que lo está pidiendo un videojuego. Painkiller, había un shooter hace años que se llamaba Painkiller, no sé si lo recordáis, que era un poco de este rollo, que estabas ahí como en una especie de infierno con armas hasta los dientes, cargándotelos a todos, y bueno, pues así termina la historia. Básicamente llegan los Youngbloods y termina la historia. Bueno, termina la historia con Violator con su poder otra vez, y después de habernos dejado enormes carcajadas, porque es que esta historia es, en serio, esta historia y los cómics de Lobo muy posiblemente sean el mejor despliegue de humor incorrecto de los años 90. Este en particular, además, se ríe tanto de las tendencias del momento que había, de los cómics de Image, de los cómics del Castigador, Punisher, y todas estas cosas, que es un cómic de culto. Esto es culto absoluto. De hecho, es difícil de ver porque no se ha reeditado y bueno, no es imposible de conseguir de segunda mano, pero es dificilillo. Y ya os digo, culto en estado puro. Si podéis leerlo de la manera que sea, en formato digital, en el formato que sea, os lo recomiendo porque es una lectura que no va a durar mucho rato y os vais a reír seguro. Amigos, espero que os haya gustado. Veremos más libros de Image, más cómics de estos locos de la época, porque a mí particularmente me gustan mucho. Y seguiremos con más historias de Spawn, porque seguiremos haciendo un poco de lectura de todos los números. Si se os ocurren más cómics que leer, si se os ocurren autores de los que podamos hablar, ya sea de cómics, de ilustración, de cualquier tipo de cosas así en papel,
Sugeridmelo en comentarios y vemos qué podemos hacer. Si este vídeo en un momento dado lo estáis viendo sin haberos suscrito, acordaos que YouTube ahora mismo no regala absolutamente nada, y si podéis suscribiros, ponerme un me gusta y todas esas cosas, estáis ayudando un montón al canal. Y poco más os puedo decir. Que paséis unos grandes días, que no os traigan demasiadas pesadillas de humor este cómic, y que nos vemos muy pronto, amigos. Nos vemos. Un abrazo.